Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval y transmitido por la radio Universidad de Chile y en nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollo Sistémico. Hoy día nos acompaña María Victoria Castro Rojas. Ella es arqueóloga, es académica e investigadora. En su desarrollo profesional se ha especializado en una infinidad de estudios de antropología cultural, de etnohistoria, de religiones andinas, de etnobotánica y pueblos originarios, entre tantas otras dimensiones. Y como docente ha desarrollado un extensísimo trabajo. Ha sido por años, por muchos años, profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y también está trabajando en la Universidad Alberto Hurtado. Así que, Victoria, es un agrado y un placer tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias Susana. ¿Sí? Bueno, aquí estamos. La verdad es que yo en la Universidad de Chile sigo trabajando y muy contenta ahí. Y en la Universidad Alberto Hurtado hace ya casi una década, ¿no es cierto? Yo me había ido de la Universidad de Chile por un problema de salud anticipadamente. Después me pidieron que volviera, así que a mucha honra. Genial. Después, porque uno cuando se va ya pretende que se va, pero la Universidad de Chile es mi casa, como ha dicho más de una colega, y Ajá. me siento muy cómoda ahí. La Universidad Alberto Hurtado fue todo un desafío crear la carrera. Los tiempos pasan, yo creo que ya hay mucha gente joven interesada en enseñar, gente valiosísima, que ya ni siquiera fueron mis alumnos en la Chile, sino que de las generaciones que ahora están en la Alberto Hurtado, y yo creo que ahí me quedo poco tiempo más, porque hay ciclos, Ay, y yo creo que sí. es bueno cerrar ciclos, Perfecto. pero por el momento estoy en las dos. Genial. Victoria, y esto de los ciclos, ¿cómo fue su comienzo de ciclo? ¿Cómo fue allá cuando nació y como cuando se fue interesando por toda esta antropología? Bueno, yo la verdad es que esto no lo he contado jamás, pero yo nací casi casualmente, porque cuando yo nací mi hermana tenía 12 años, Ya. y la mamá no podía tener más guaguas ya, no estaba en condiciones físicas, Ajá. era joven, pero entonces fue una casualidad, y en esa época no había como si tú tenías 4 meses de embarazo, bueno, te quedaste con tu guagua nomás, así que yo Ajá. inicialmente tuve hasta que hacía mi padre con una niñita o un niñito guagua, si mamá se iba con el parto. Entonces tuve hasta elegidos unos padres adoptivos, pero Ya. afortunadamente, que fueron mis padrinos después, Ajá. afortunadamente la mamá salió adelante y yo nací parada. Nací efectivamente De pie, así de como... pie. Sí, ¡Ah! Y nací. por parto normal, por No, vaginal. Ah, sí, no. está. Ok. Sí. No, en esa época fue como mucha urgencia. Pero Ok. nací y bueno, mi hermana feliz, ella eligió mi nombre Victoria porque había sido toda una victoria, me contó hace poco, bueno, la última vez que la vi, ¿no? Ella no vive acá. Ya. Eh, y así nací. Esa Qué fue la primera apertura de ojos. Es la primera apertura de ojos, sí. Sí. ¿Y cómo fue interesándose en esto, en la historia, en la antropología? ¿Cómo fue definiendo Bueno, esa tú ruta? sabes que uno es con los otros, ahora, Sí, eh, naces en sociedad, tienes primero tu familia, ¿no es cierto?, nuclear,
Ajá, Tienes tu genética también, como tú dices, ¿no es ajá, cierto? Mi sí. padre era biólogo Oh, ya. y era un biólogo que me motivó así la curiosidad, me enseñó eh, de sus libros, me leía Ah, sus libros más allá también de la, de lo que podría ser la química o la biología, ¿no? Sobre las rocas, sobre el espacio. Mucho me leyó sobre astronomía, pero mm, para el nivel de una pequeña. sí. Y mi hermana también era una mujer muy inquieta, leía mucho. Ella se contaba en la casa que leía desde los 4 años y escribía poesía y yo, pero aprendí a leer como a los 7 recién, así que no era Genial. comparable. Eh, pero como éramos tan distantes en edad, éramos muy unidas, por otro lado, lo somos hasta el día de hoy. Ajá, Ella está Lucia, está bien. ajá. Eh, y, y fue maravilloso, un mundo maravilloso hasta que entré al internado en lo que viene a ser ahora eh, primero medio, ¿no es cierto? O Ok, sea, después de las preparatorias. Y perfecto. ahí se me acabó la fantasía, mi padre murió a los 6 meses que yo había entrado a su internado, Oh, y la madre, cuando yo me faltaban 6 meses por salir, bueno, me quedé con mi hermana, etcétera. Pero el internado tenía ya esa curiosidad y ese afán de la lectura, y no sé por qué, sí, antes de estudiar filosofía había una biblioteca extraordinaria en el Liceo de Niñas número 3 del internado, ya, pero una en biblioteca de Santiago, esto lujo, fue acá en Santiago, ¿no? claro, todo en Ah, Santiago. Era cualquier cosa había en esa biblioteca, y no tengo idea por qué yo elegí leer Sartre. oh, Tal vez, no tengo idea, pero sí. partí leyendo unos libros que de ahora entendió, pero nada, ni una mosca, ni las moscas de Sartre. Bueno, lo que fuera. Pero me gustó cómo se escribía, cómo se Ah, describía, y después eso, también me gustó mucho la biología, y curiosamente la química, la física me encantaba, pero no entendía mucho. ya. No no da el ancho. Y Ah, bueno, la matemática hasta el día de hoy es como que me da terror. Bueno, ay, pero me dan terror, yo creo que porque uno no las entiende, ¿ya? seguro. Así que así en el internado fui leyendo y fui escogiendo el área humanista, Ya, y por ahí. por ahí. Ujú. ¿Y cómo impactó en esta niña la muerte del padre? No, para mí fue, o sea, es una cosa que no, es raro porque yo soy una mujer vieja y todo ya, pero es, es algo demasiado fuerte perder a alguien tan vital, tan eh, extraordinariamente maestro en la vida, Sí. y al mismo tiempo una persona alegre, divertida, medio poeta, y se murió a 53 años, o sea, era Oh, una persona bastante joven, sin duda. pero se murió después de un cuarto infarto, y bueno, eh, él, yo creo que lo pasó regio en su vida, era el hijo mayor de 10. Oh, Fue bien esforzado también, porque eran de una familia sureña, poco con recursos de clase media de esa ah, época, sí. pero de todas maneras fue maravilloso, y fue duro el internado, fue duro, si no hubiera sido por las lecturas, por los libros, por unas 4 amigas de esa época que todavía nos vemos, Ah, francamente, no sé. Y después, sí, tú queriendo hacer cosas en el internado, de repente tenías que pagar, o sea, quedarte castigada sábado y domingo, por querer hacer un centro cultural, era un poco monjil el Liceo 3 en esa época, dependía de las autoridades, por supuesto. ya. Ese tipo de cosas. Ya saliendo, ya me quedé con mi hermana, porque mi mamá murió también bastante joven,
cuando me faltaban 6 meses para salir del Como internado. de cuarto medio, algo Claro, así. claro. Okay. Y ya después salí y quise inmediatamente postular a filosofía. No se Ah, me ocurrió otra cosa. y leyendo a Sartre, ¿cómo no? ¿Cierto? No, me encantó Sí, y las peleé para entrar. Entré. perfecto, genial. O sea, la secundaria estuvo marcada por el duelo y la pérdida. Sí, y el frío, te digo que ese internado que quedaba en lo que hoy día es la Norte-Sur, era Ya. gélido, patio gigante. Bueno, eran unos liceos fiscales extraordinarios, ¿ah? En cuanto a sus profesores. Sí, Tenían excelentes profesores, eran de todo lujo. Eh, Esa parte de la enseñanza pública marcadora, muy ah, marcadora. Eh, Genial, o sea, genial. nada que decir. No podía decir que hubiera un profesor que no te motivara, y era, en el internado ese era como la savia, porque las otras horas eran no simpáticas, No eran simpáticas, claro. ¿no? Y luego en la universidad, estudiando Bueno, filosofía. me costó entrar a filosofía porque no tenía ningún puntaje muy alto en Ya, el bachillerato, un poco bajo, pero estaba en medio, y filosofía exigía, pero era muy especial en esa época la universidad. Tenía un secretario general de estudios, la Facultad de Filosofía y Letras, que era inmensa, que ajá, quedaba en Macul, ¿no? en Macul, sí, Claro, donde está la Metropolitana ahora. sí. Y bueno, ahí eh, bueno, había que hablar con este secretario general para llegar a explicarle por qué tú no querías otra carrera, por qué Ok, no querías matricularte en idiomas o en otra cosa, y por qué tú peleabas por entrar a esa carrera. Yo ya. tuve que esperar 2 semanas, muy temprano, desde las 6 de la mañana, haciendo una cola, hasta que el personaje que daba el pase, que era un funcionario, dijo: pase, señorita. Ya, pasó la señorita Castro, y entonces el profesor Ramírez Necochea, que era un gran historiador, me dijo: ¿y usted por qué quiere estudiar filosofía? Bueno, le dije yo, porque es lo único que quiero estudiar, o sea, entre que yo aprendí como a pensar con mi papá, primero, que le conté que era biólogo y que era entretenido ir descubriendo cosas, eh, de las rocas, de los animalitos, en fin, pero al mismo tiempo que era entretenido después leer y ver cómo se desarrollaba el pensamiento, que no se me ocurrió estudiar otra cosa. Además también uno va con el, qué es lo que tienes, ¿no? Yo tenía muy buenas notas en todos los ramos humanistas, no así necesariamente en los científicos, Ok. aunque me gustaban casi todos. Bueno, ese ha sido un problema, que me gusta casi todo. El asunto es que, el asunto es que me dijo: vuelva en 2 semanas, o sea, tuve que esperar un mes en realidad para entrar. Ay. Me dijo: señorita Castro, le tengo una plaza en filosofía. Ya Oh, entré. Y ese fue un mundo maravilloso que yo estudié hasta el final. Yo soy profesora de Estado en filosofía también, ya. y ejercí poco tiempo, ejercí en un colegio, en la Escuela Experimental Artística, que era bien especial, jovencita, muy jovencita. Yo entré a trabajar cuando estaba como en segundo de filosofía, Imagínate. muy lindo, eh, pero unos 6 años. Ya. Y paralelamente descubrí, bueno, hay toda una historia de por qué descubrí la arqueología y por qué me empecé a interesar en la arqueología. ¿Y cómo es Pero la historia? ¿Cómo es la sí, historia esa? ahora, primero quiero decirte que me quedaron 2 herencias de filosofía tremendamente fuertes. Bueno, más de 2 herencias. Una amiga que veo hasta el día de hoy, Ajá. 2 en realidad, fuerte así, muy amiga, y 2 maestros maravillosos, amigos ellos, pero muy diferentes. Uno fue don Juan Riobano, que falleció ya, que era el profesor de lógica,
no es que me fuera regio en la lógica, pero hacía muchos seminarios interesantes de estética y de mil otras cosas. Bueno, el profesor Pedro Miras, que se fue temprano, que fue mi profesor de estética, maravilloso también, pero así de seguir toda la vida, hasta el día de hoy, él falleció hace poco, a Humberto Giannini. Porque el profesor Giannini, que me hizo filosofía medieval, bueno, después derivó en una especie de filosofía, antropología del ser común, del ser de la calle, por decirlo así, de todos nosotros. Y sus reflexiones son maravillosas. ¿Mm? Entonces siempre es un libro de cabecera, los libros de él. Y no se van de tu vida, se quedan, se enriquecen, ¿no es cierto? Sí. Así que ahora te puedo contar de arqueología. Ya. Bueno, ¿qué pasó? Que yo cuando estaba como en segundo de filosofía, me encontré un poco pedante a mí misma. Éramos como pedantillos los estudiantes de filosofía, así como que, tú sabes que a Macul le decían las termas de Macul, porque uno tenía unos prados inmensos y se tendía en los prados y estudiaba, conversaba. Los profes, cuando había sol y hacía frío en los edificios de este antiguo colegio inglés, que había sido, te sacaban, iban a hacer clases como en corro, sentados en el pasto, el solcito, o sea, y además que uno estaba así mirándolos y escuchándolos, o sea, francamente era una vida muy hermosa. Sí. Entonces, sin embargo, cuando caminábamos desde el inicio de la puerta de entrada de Macul hasta el departamento de filosofía que quedaba atrás, había que pasar por inglés y por varios otros departamentos, por los caminitos de los prados, etc. Tú veías otros compañeros que estaban ahí, que no necesariamente, y compañeras que no eran tus compañeros de la escuela. Y no sé, los encontrabas como que hablaban tonteras, era al revés, ¿no? Nosotros éramos muy monos con los conceptos y qué sé yo ya. Bueno, partimos en un viaje de amigos de filosofía a Punta Arenas en barco, fuimos a Puerto Montt primero, después a Punta Arenas. Ya. Y a recorrer, a conocer, vacaciones. Nada, de vuelta, en el barco mismo, uno salía mucho a cubierta, porque íbamos en tercera y era insoportable el barco, no era vivible. Salías a tomar aire si no había tormenta, qué sé yo, el barco se demoraba sus 5 días entre Punta Arenas y Puerto Montt. Y de repente me encuentro con una señora que estaba ahí fumando y le pedí un cigarrito, porque era una época que había como mercado negro los cigarros, entonces no había cigarros. Bueno, además éramos bastante poco, no estábamos nada bien económicamente. Entonces, con el cigarro empezamos a conversar y me contó que ella era arqueóloga. Y que venía, que había trabajado toda la vida con su esposo en el sur. Bueno, era nada menos que la señora del autor de Los Nómades del Mar, la doctora Annette Laminan Peret, francesa, arqueóloga. Pero lo que ella me contó, yo no tenía idea que era tan importante. Ella me dijo, soy arqueóloga, y yo pensaba en ese momento los arqueólogos, sabía un poquito más de lo que hacían los arqueólogos, por supuesto, porque era buena lectora. No me imaginaba que solamente estudiaban momias o cosas por el estilo, que se figura la gente hasta el día de hoy. Entonces, cuando le dije qué lindo, qué sé yo, en fin, me dijo, ojalá te entusiasmes, un día estudies esto, te gustaría mucho, bla. Me aconsejó así, pero en una conversación totalmente coloquial. Y yo, llegando a Santiago, allá a la universidad, fui a ver el departamento de historia y vi que habían unos cursos de arqueología. Y dije, y pregunté, me dijeron, si usted está en una carrera universitaria matriculada, puede tomar estos cursos, porque no son una carrera. Los puede tomar y le pueden hasta servir de lectivos, qué sé yo. Ya. Eran los cursos que daba el departamento de historia.
Y así empecé a seguir estos cursos y se fue sumando otra gente, poco, no mucho, que Ajá. estudiaban historia o filosofía o derecho, venían de otras carreras, pero por lo menos tenían que estar cursando la otra carrera, no era alternativa, digamos, dejarla, porque esto no era carrera. Ok. Y ahí empecé a conocer, bueno, la maravilla también de otro contexto de descubrimiento, que era conocer tantas cosas que para uno podría no tener sentido inicialmente, ¿no? Sí. Y tan diferentes. O sea, Ajá. bajar, sí, yo juraba, del cielo a la tierra, o sea, desde el pensamiento más abstracto a algo concreto. Bueno, las cosas son más o menos así, porque tú puedes elegir en arqueología líneas interpretativas que no necesariamente, que necesitas mucho de la interdisciplina y de la transdisciplina y la multidisciplina, pero no necesariamente tienes que ser científico duro para ser arqueólogo, ni tampoco exclusivamente filósofo. Tienes que ser Ajá. arqueólogo y de ahí construir tu, tu mirada. Tu mirada, sí. Qué potente. Ujú. Bonito, bonito. Bonito. Y el encuentro con personas de otras disciplinas, ¿cómo fue ese encuentro, Victoria? Con estudiantes Mira, de derecho, con estudiantes de otras disciplinas. claro, pero todos éramos como, estábamos unidos por este interés en esto, que por el momento tenía Ya. tres profesores, un profesor de prehistoria de América, del cual fui su ayudante, bueno, el profesor Orellana me llevó a terreno, me gané un concurso, estamos en la época de la Reforma, me Ya. gané un concurso de antecedentes y oposición, se llamaba, que Ok. tú presentabas los papeles, pero además tenías que dar un examen público que preparabas durante 3 meses sobre una materia que sortearas. Así Ya. eran todas las carreras académicas, porque partías desde el ayudante meritante, que es el que hace el mérito para ir subiendo. Así Perfecto. que yo a los 19 años ya fui ayudante, 19, 20 años fui ayudante de la Universidad de Chile con mi carnet y toda la cosa. Y empecé a enamorarme de algo que nunca me dejé enamorar y hasta el día de hoy constituye parte de mi formación, como la filosofía, que fue estudiar para enseñar prehistoria de América. O Oh, sea, la historia preeuropea de Mesoamérica, es decir, el núcleo central México, y de Andinoamérica, ¿no es cierto? Que es este vasto territorio en el sí. que estamos inmersos también. Ajá. Y la verdad es que después lo enseñé por años en la Chile y es un mundo inacabable. O sea, también te acompaña toda la vida. Sin duda. Entonces, la filosofía, por un lado, conocer gente de otras disciplinas que estaban ahí, por ejemplo, yo debo agradecer, uno siempre tiene que agradecer, ¿no es cierto?, primero a sus ancestros, a su genética, a su Ajá. familia, y así hasta el día de hoy también es un puntal mi hermana, siendo tanto mayor, porque ella fue siempre estimulante toda la vida. Ah, Después ella no vive acá, vive en Londres desde la época de la dictadura, así que no nos vemos tan seguido. Bueno, pero está siempre presente semanalmente, digamos. ay, Y, linda. sí, y por otro lado, conocer otra gente. Por ejemplo, yo soy muy agradecida del equipo de trabajo. Uno no hace las cosas sola Jamás, o solo. ¿Ah? Un jamás. equipo de trabajo muy bonito que se fue construyendo primero con un colega que ya no está, que además también se tuvo que ir al exilio, y luego con otros colegas que hoy día, por ejemplo, José Berenguer, que está en el Museo Precolombino, Carlos Aldunate también, Marina Varela, los tres están en el Museo Precolombino. Ah, Ellos fueron en diferentes épocas, ¿no? José al principio, pero después Carlos y la Varinia toda la vida, hasta, bueno, somos muy cercanos, pero hasta el 2014 llevamos proyectos juntos, qué proyectos de lindo. investigación en tierras altas y abajo.
entre medio tú te vas percibiendo y hay mucha sintonía, digamos, ¿no? Primero la filosofía, este vasto mundo de los pueblos preeuropeos, ¿no es cierto? Pero después, cuando tú empiezas yo tuve la suerte de estar elegida para hacer terreno en el norte grande de Chile y aprendí, y en las tierras altas, y aprendí mucho, pero mucho, de otra escuela, que es la gente andina de los pueblos de la zona del Loa, que yo hasta el día de hoy, o sea, son otros maestros. Sí, ellos saben, uno aprende mucho de la cosa práctica, y conviviendo con ellos nosotros aprendimos, bueno, desde luego a sentirnos huéspedes en su casa, y siempre nos recibieron generosamente, pero a aprender de sus quehaceres, del hacer haciendo. Entonces, desde ahí nosotros aprendimos de repente, ¿no es cierto?, pero un repente procesado, que cómo estamos caminando por este territorio, no conocemos lo que la gente come, lo que la gente usa, y también en las excavaciones nos salían plantitas, restitos de plantas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo no sabemos de esto? Y así invitamos a unos colegas que a su vez se interesaron, ¿no es cierto?, en esta aventura de hacer desde su especialidad la botánica, ¿no es cierto?, las transectas para estudiar la vegetación, y después acompañarnos en las entrevistas, preguntando a la gente con los cuadernos. Mira, es una cosa muy larga para contar, pero francamente, finalmente, después de ese proceso que empezó así, con Carolina Villagrán, una colega botánica, hicimos un libro sobre ciencia indígena en los Andes. Entonces, te quiero decir, uno sí caminos no los deja necesariamente. O sea, el otro día conversaba con una colega de Arica, que es una exalumna, pero es mi jefa ahora de un proyecto. Ella, mi jefa muy bien, es una excelente persona. Ella me decía, Vicky, ¿por qué nunca has hecho un libro de prehistoria de América? Con tus apuntes y cosas. Yo le dije, porque no doy el ancho, o sea, no me alcanza el tiempo. Tal vez si me hubiera quedado, no sé, hace 20 años jubilado o algo así, o 10 años, tal vez lo habría hecho. Y el plan lo tuve con más de una persona, ¿te fijas? Exalumno, exalumna, y quedó ahí. Es algo que... Y es algo que hoy día se enseña distinto, porque la orientación en algunas carreras es que eso ya se enseña en el posgrado, o que se enseña en el pregrado, pero con una orientación más académica que otras carreras que se enseñan más para todo este mundo actual de los estudios de impacto, y hay que enseñar mucha tecnología moderna, ¿no? En fin, te digo, nuestra disciplina es vastísima, pero lo que yo aprendí, por ejemplo, de los pueblos originarios, nunca olvidar, es que hay es una visión de mundo que tiene mucha gente y no occidente, que es esa integración sociedad y naturaleza. O sea, tú podrías haber sido un pájaro, tú tienes que respetar, y tú tienes que cuidar aquello que se te presta en la vida, que los seres, ¿no es cierto?, ancestrales, los ríos, las montañas, etcétera, te proveen para vivir. Eso tú lo vas matizando, lo tienes que de alguna manera cientificar, pero está ahí en la base. Entonces, esa visión tan integral también te lleva, aparte de tu, te digo, genética, tu ancestro, o sea, no se puede separar. Imposible. No. Entonces te lleva a ver las cosas desde una perspectiva muy amplia, lo que es muy bueno, pero también es muy malo, porque tú no eres especialista, qué sé yo, en sistemas de información geográfico o aplicado a la arqueología, o sea, la parte metodología y técnica, sobre todo técnicas, tú las vas dejando, claro. Y a medida que estás más viejo ya no alcanzas como a dominar
todas las técnicas, Es digamos. imposible, ¿Ah? imposible. Imposible. Ujú. Entonces, también hay un aporte de otras disciplinas, por eso a veces multidisciplina, a veces interdisciplina, bueno, y a veces va mucho más allá, pues, cuando nos habla de las De transdisciplinas. las trans, sí, Sí. sí. Victoria, y en esta, ¿cómo ha influido en ti estas miradas de mundo que encontraste en los terrenos altos? Mm. O sea, absolutamente. Ah, Yo, en el fondo, no, digamos, todo lo que podríamos ser, lo veo basado en una visión de mundo integrada, perfecto. porque ahí están los equilibrios. Ajá. Los equilibrios que tienen que ser construidos, porque es un modelo, desde luego no es calcado, no va a ir a ser, tú no vas a ser ni mapuche, ni aymara, ni qué sé yo, ellos son. Ellos son. Nosotros aprendemos, Ujú. nosotros somos mestizos, y nosotros, en vez de descalibrar nuestro mundo, y el mundo en general occidente, Ajá. hacia ciertas cuestiones muy fuertemente económicas, que es necesario, por supuesto, pero no lo es todo, tenemos que buscar equilibrio y tenemos que construir una sociedad mejor. Y hay tanto desequilibrio. Tú te das cuenta, por ejemplo, la educación a partir de la oralidad que reciben los niños, prácticamente hoy día no existe porque nosotros tenemos a los niños enchufados en sus objetos, les llega de otro lado, pero Sí. no les llega igual. Ajá. ¿Ah? Eh, hay mucho Hay que mucho hacer que y mucho tiene que hacer sí. la Y educación del país, ¿te fijas? O sí. sea, y todos nosotros. Mm. Yo creo que esto que tú estás haciendo también es educación. No Sí. es educación formal, no estás sentada en una sala de clase dictando, que tampoco es tan el ideal, ¿no? Es Yo mejor estaría en los participar. parques, Victoria. Si yo educara, estaría en los parques. Mira, yo te puedo decir que hoy día yo veo, por lo menos en el país, una riqueza tan grande en las distintas generaciones de profesionales que podrían compartir un poquito más con el público en general, con la gente que está trabajando en la producción o en la agricultura o en el pastoreo, lo que fuera, de sus saberes, así como ellos nos han compartido a nosotros de sus saberes, y enriqueceríamos mucho más, ¿no es cierto?, la mirada sobre las cosas, sobre los recursos y sobre bienes como el agua, que ya no es un recurso, es un bien. Es un Pero, bien. por ejemplo, este es el único país del mundo donde el agua no es de nosotros, es vendida. Bendiga. Eso no está bien. Cierto. Y en ese sentido, Victoria, y entretejiéndolo como con esta experiencia tuya, el poder. ¿Cómo ha cruzado el poder en tu vida? Y, mira, a mí no me gusta nada mucho el poder, pero uno siempre tiene poder. O Siempre. sea, tienes poder cuando eres profe y tienes que saber administrarlo bien, Ajá. en el sentido de tratar de ser lo más receptivo posible y democrático posible, porque tú estás arriba, tú eres el dueño de muchas cosas. Sí. Entonces, una relación vertical a mí no me gusta nada, Ajá. pero tiene que haber una dirección, Tiene que haber una dirección. porque finalmente eres tú el que tiene que, de alguna manera, manejar ese barco, pero con ayuda de los otros, porque si no, no eres nada tampoco. O sea, nunca somos algo si no es con los otros, con O las sea, otras. Por supuesto, al decir otras, estoy diciendo otras. Es sí. la mala formación que uno tiene, que tampoco te acostumbra a decir otros. Quiero Sí. decir que estoy hablando por ejemplo, a propósito de eso, del poder. Eh, Generalmente en nuestra sociedad el poder está en la masculinidad y en los hombres. Yo te diría que en mi carrera de arqueóloga, Sí. lo que yo veo más power son las mujeres.
tengo muchos colegas, hombres notables, excelentes, qué sé yo, pero las mujeres que llevan esta carrera son extraordinarias. Sin Y duda. esa calidad, diría yo, que las hace ser poderosas. O sea, Ajá, creo que yo veo el poder en, a lo mejor desde la perspectiva de la meritocracia, ¿te fijas? En el sentido ajá, de que tú, en la medida en que tú manejas lo que haces, eres poderoso. claro. Ahora, otra clase de poder, yo tuve que ser vicedecana una época, ¿Ya? por petición del rector de ese tiempo, que no era el profesor Vivaldi, con el cual somos cercanos, pero era otro profesor, del profesor Rivero, porque hubo una situación eh, más o menos en que las facultades después de la dictadura, muchas facultades habían quedado, pero en muy mal pie, Sí. con desfase de profesores, eh, no, había que reestructurar. Y en mi facultad se produjo una situación difícil y tuvieron que cambiar al decano y al vicedecano y nos pidieron a un colega a mí que fuéramos suplentes mientras pasaba este caos. Ok. Y debimos recurrir, ¿no es cierto?, a como rearmar la facultad, pero con un equipo grande de gente. Y creo que lo hicimos sin abuso de poder. Y cuando nos dijeron que nos quedáramos más, yo por lo menos dije, no, hasta luego. No, Hasta no me luego. gustan. No me gustan los cargos directivos, fíjate, por Ok. ejemplo. Ajá. Porque en el cargo directivo, claro que tú puedes hacer muchas cosas, quizás buenas, pero una cantidad de latas que yo me muero. No sé. O sea, todos tenemos miles de defectos y a mí no me gusta la administración. O sea, cuando he tenido proyectos de investigación que nosotros nos turnábamos con Carlos a veces para dirigir los proyectos, en fin, somos muy pares, pero otras veces por el hecho yo de haberme quedado en la universidad tenía más opciones de concursar, por ejemplo, al fondo, Ya. decir que sí. Y sí, tuvimos mucha acogida, no dejamos de tener proyectos, qué sé yo, pero bien trabajados, pues no, no Bien es una cosa trabajado. lógica. Sí. Eh, eh, y fíjate que en ese contexto tampoco, o sea, hay que administrar mucho y agotador, pero nosotros siempre fuimos como pares para escribir, para hacer las cosas, nos turnábamos los nombres, en fin. Genial. Genial. Bien. No tengo muchos dedos para el piano para el poder, yo creo. No, sí. Hay que Y tener una personalidad distinta, quizás. probablemente. Y además estar más centrado. Yo soy una persona tremendamente dispersa, ese es un defecto y una virtud. Sí. Sí, muy dispersa y muy diversa, por eso hago diferentes cosas, Claro. pero siempre trato de estar en un eje, obvio. Sí. Y la docencia, la academia. Mira, la academia para mí a mí me encantó enseñar, me encantaba enseñar. En este momento me da pena mucho esta enseñanza así. Desde luego, el semestre pasado, por lo menos en la Alberto Hurtado, fue absolutamente no presencial y tampoco sincrónico, porque, o sea, de que tú estuvieras así, sino porque verdaderamente las condiciones materiales no, era todo demasiado encima, ¿te fijas? Este semestre puede que sea un poco más sincrónico, tú puedas ver más a tu estudiante en la pantalla, pero no se espera nada más. Pero la otra docencia, la Ajá. prepandemia, Esta. me encanta, me encanta. O Ajá. sea, a mí me gusta enseñar mucho. Ujú. No luce tanto, igual tienes que hacer tus publicaciones de todo tipo. O sea, yo hago divulgación científica, hago también estos papers Easy o Easy Was o qué sé yo, pero fíjate que esa parte últimamente voy como en grupos. De repente lidero alguno, pero en general voy como en grupo y no me siento mal, porque gente súper buena, que han sido mis colegas, que han sido mis alumnos, Ujú. y casi la mayoría, y yo te digo que cuando yo enseñé en la Chile
la prehistoria de América, los seminarios de etnología y en historia. Fue una época maravillosa. Maravilloso. O sea, esos temas eran, pero, bueno, ahora el Alberto Hurtado enseñó en arqueología, pero como te digo, se hace impasse en este momento de que, pero los cursos que he hecho antes sí los he gozado. Me gusta la docencia, mucho. Además creo que la docencia también es un tema, o sea, también es totalmente relacional, pues si tú no tienes a los otros, ¿qué haces? Exactamente, sí. No tienes nada que hacer. Nada que hacer. Victoria, y el tiempo. El tiempo, tú que has estado viviendo y conviviendo en tantas culturas, es como la vivencia del tiempo personal, del tiempo relacional, ya que uno solo no es nada así como del tiempo relacional. ¿Cómo has vivido el tiempo, tu tiempo? Mira, primero, el tiempo de los pueblos originarios no tiene nada que ver con el tiempo de nosotros, Nada. porque es un tiempo que, bueno, cuando ellos ya como pueblos originarios han accedido a la educación y han bajado a la ciudad, tienen sus adaptaciones, pero desde luego no dejan, la mayoría no deja su territorio, ¿no? Su Ajá. territorio es lo más importante, su territorio con su gente y su paisaje. Los paisajes son todos de uno, de cada uno y de la sociedad entera. Sí. Es otro tiempo, es un tiempo de equilibrio, es un tiempo de hacer haciendo, de aprender, de maravillarse con la plantita, con el animalito nuevo que nace, en fin. Ese es un tiempo. Ajá. Es un tiempo ejemplar, verdaderamente es sabio. Y el tiempo de uno como, por ejemplo, académico pleno, es un tiempo muy dedicado, o sea, tú debes, no lo haces siempre, dejar un tiempo para tu familia, porque la familia, en definitiva, todo lo que yo te pueda estar diciendo, también aparte de mi familia nuclear de mis padres, sí. Yo construí una familia, o construimos una familia, cuando yo era estudiante de arqueología con mi esposo, que era estudiante de arqueología, pero arquitecto y fotógrafo. Y tres hijos que ya me han dado nietos, etcétera, y que deben ser y son lo más importante en la vida, aunque uno no los mencione a cada rato. Perfecto. O aunque uno aparentemente anteponga todo a ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque estás en lo cotidiano. En lo cotidiano estás trabajando en un lugar con otras personas, etc. Y ese tiempo es muy rico, el tiempo con la familia nuclear y con la familia tuya es muy rico, Ajá. pero es un tiempo totalmente distinto, concentrado, cualitativamente denso, etc. En cambio, el tiempo de la academia tiene distintos momentos. Tienes unos momentos extraordinariamente ricos de convivencia, de compartir un quehacer, y otros momentos en que tú estás algo enajenado en tu escritorio, corrigiendo, escribiendo, pero de alguna manera estás con el otro igual. Exacto. ¿Ah? Qué buenísimo, sí. Entonces son tiempos. Finalmente, el otro día, no sé, estaba conversando con un colega del precolombino y una colega atacameña, la Jimena Cruz, que ella es profesional, pero es de San Pedro de Atacama, y estamos hablando de la Pacha, ¿no? De lo que todo el mundo cree que es solo la tierra, no, es el tiempo, es el lugar, es todo. Ajá. El tiempo es algo que nos marca todo el día, todo el tiempo, toda la noche, toda la vida, digamos. Cierto. Sí. Entonces, uno hace usos distintos del tiempo. Usos distintos del tiempo. Sí. Bien. Y Victoria, y en esto de pensar en los ciclos,
la vivencia de la muerte. El tiempo, cuando se acaba el tiempo, o comienza el tiempo. ¿El tiempo mío o el tiempo de los otros? De los otros, de los otros, o todo el tiempo. O todo el tiempo. El tuyo, el de los otros, cómo se va Ya. relacionando. Mira, en esta época, ayer falleció, partió de este mundo, o anteayer quizás, un amigo muy querido, con una sonrisa irreemplazable, pero un sabio de las tierras altoandinas, que sabía mucho quichua, que ha escrito cualquier cantidad de libros sobre pastoreo altoandino, un etnógrafo de lujo peruano, el doctor Jorge Flores Ochoa, y en este tiempo se fue a través de una foto, y una colega mía que es una maravilla, que maneja una página en la Universidad de Chile de nuestro departamento, buscó, ¿no es cierto?, ponerlo ahí para que ella pensó, para que las generaciones nuevas lo conozcan, porque siendo una persona tan valiosa, la muerte hoy día es otra cosa en pandemia, o sea, se va de una manera como que se te desliza de los dedos. Sí. Después, ayer murió un guardia en la Alberto Hurtado que la gente quería mucho, y discutíamos si le mandamos flores o se mandarán flores o qué, porque a lo mejor la flor es un peligro para contagiar al otro, tú no sabes. Ajá. Este es un tiempo, entre paréntesis, o sea, realmente no tenemos mucha idea. Ahora, el tiempo, para mí el tiempo es un poco esquivo, o sea, un poco mezquino, me falta tiempo. Falta siempre tiempo, mucho tiempo. Mucho Y tiempo. cuando llegue, y sí pienso, porque yo creo que soy media sobreviviente, yo tuve un infarto muy fuerte el 2009, y el año pasado tuve una operación a la columna, que como dice un colega, ando con la ferretería pues a cuestas, Ya. de reemplazo de las vértebras, pero eso no fue, lo del infarto fue como bien grave, ¿no? Grave. Así que yo me considero una sobreviviente también, en ese plano. Sí. Y pienso que, pero no una cosa que la tenga así todo el tiempo, pienso que la muerte llega y que es algo natural, no me angustia ni me quita el sueño, afortunadamente. Pero sí creo que de repente afecta a otros, pero cada vez afecta menos, porque en este mundo de redes, en este mundo tan vasto y en este mundo de pandemia, como que se va la gente. Ahora, se va. O sea, el otro día había una expresión que una persona cercana le puso a un amigo de colegio que se fue, y le puso, mucho más joven que yo, le puso, vuela alto, o sea, como conviértete en el aire, conviértete en la naturaleza, conviértete en lo que nos acompaña, no sé. Ciertamente cuando alguien se va en nuestra sociedad, la mayoría de las veces, a menos que tú tengas una religión muy sólida, ¿no? Que te permita pensar o en la reencarnación o en que hay un paraíso, o bueno, ojalá que no haya ningún infierno, pero te fijas, hay gente que piensa distinto a la muerte por eso, pero cuando uno no tiene, no necesariamente que sea atea o no atea, porque las definiciones tan abruptas, uno le da un poco, eso me da cosa a mí, ¿no? Como decir uno, no, es así, porque son cuestiones de personalidad. Yo pienso que la muerte en muchas otras sociedades existe una vida después de la muerte. En las mismas sociedades occidentales, católicas, qué sé yo, pero sobre todo en los pueblos originarios, por ejemplo, que es el ejemplo más cercano, porque yo no sé nada de religiones hinduistas, ni de, si no te pondría el ejemplo, quizás, no sé, ahí no tengo idea, pero ni idea. ¿eh? Pero yo creo que la muerte es una cuestión, es
es algo de un ciclo, Ajá. y es un ciclo que para algunos se cierra ahí y queda el recuerdo, queda muchas cosas. ¿Ah? Memoria. Queda la sonrisa, se diluirá un poco esos rasgos, pero quedan tus enseñanzas, quedan muchas cosas. Ujú. O sea, como que la muerte es un paso. Es un paso. Y Y me la gusta esa expresión inglesa, fíjate que dice pass away. O sea, como que se fue para allá. ¿Ah? así, ¿No es cierto? No, no se sí. fue totalmente, me Ajá. gusta. ¿Y la Pasó. vida, Victoria? Bueno, la vida es una maravilla. La vida es preciosa, es, es, es cosa de que tú mires el verde de las hojas, eh, que mires los colores del desierto, Ajá. que mires a los niños, Sí. y es todo. ¿Ah? Ahora, hay una etapa en que esa vida se empieza como a apagar, pues es parte de ese ciclo. Y esa es una cosa que tal vez, como a uno no le ha pasado tan cerca, Ujú. eh, como que no siente esa soledad. Pero yo Claro. creo que hay un tema de soledad cerca de la muerte para muchas personas mayores, puede ser, sobre todo en todos los planos, yo creo. ¿Eh? En todos los planos. Porque, claro, porque pierdes muchas destrezas que te hacen, en cierto sentido, ser paralelos a otros. Entonces, el deterioro físico es complejo, y bueno, el deterioro mental no sé, porque tú te fuiste a otra A dimensión, otra que dimensión. sufre el que está al lado tuyo posiblemente. Ajá. Es que es de una enorme complejidad. Yo como que no tengo mucha idea de cómo describir esa situación. O, Ujú. tiene demasiadas dimensiones. Tiene múltiples aristas, ¿no? Claro, claro. Ujú. Sí. Y en esa misma línea, te estoy preguntando algunas cosas que me van resonando. Esto Sí, de sí. uno necesita de otro, el amor. Ah, no, es fundamental el amor. O sea, es tan fundamental como la vida. Para mí la vida es amor y el Ah, amor es vida. O sea, hay una... claro, existen distintos amores, por supuesto. Tú tienes los amores de los hijos, los amores de pareja, los ah, amores de padre, etcétera. Pero el amor es una cuestión vital, viva, eh, que además debes ah, cultivar, más que domesticar. genial. Porque si domesticas el amor, quizás el otro o la otra se pone igual, en el mismo plano, no replica, no No dice nada. replica. ¿Ah? Ah, Pero sí. si tú lo cultivas, crece, Se multiplica. se multiplica. Se multiplica. Ujú. Y yo creo que hay que estar alerta con eso, Ah, siempre. Y perfecto. tratar de, por lo menos desde la dimensión más básica, ser amable con el otro, tratar de entender al otro. Ahora, todos somos humanos y tenemos 800.000 defectos, entonces no hay perfecciones. Cierto. Eh, y junto con eso, a propósito del agua, quisiera preguntarte por las lágrimas. ¿Cómo has vivido tus lágrimas? Con mucho, con mucha, primero con mucha soltura cuando murió mi padre. Ah, Abrazaba a él cuando ya yo estaba en el internado, me fueron a Oscar. sí, Abrazaba a él por horas. Yo creo que lloré como un mar de lágrimas, así, una cosa impresionante. mares y mares, Pero yo creo que fue bueno, sin duda. porque de alguna manera, claro, él recibió además algo que yo no pude participar porque tenía 11 años, que fue un entierro como con capilla ardiente en el Instituto Nacional, y después un despliegue de entierro con delegaciones de los colegios donde había enseñado y de la universidad y qué sé yo, pero que yo lo vi en un álbum de fotos después. Yo Ah, no pude ir a esa parte, digamos, era
como era chica, pero sí abrazar. Ya, ese fue un mar de lágrimas que, que creo que fue todo el amor Sí, que está muy vivo hacia mi padre, o sea, de todas maneras, por supuesto, mamá siempre presente también. sí. Ya, pero después, las lágrimas, mi hermana estuvo detenida en Villa Grimaldi y yo no podía llorar. Oh, Yo no podía llorar, pero tampoco podía llorar cuando la veía al día siguiente que la llevaban a ver si había algo que recabar. La vi en ese periodo un tiempo, nunca pude llorar. Estaban mis hijos pequeños, ajá. mi esposo estaba a cargo de todo en la casa. No, fue un periodo imposible de llorar. Imposible de llorar. Imposible de llorar. No era conveniente tampoco porque también se te podía ir la vida y tenías que preocuparte de otros. Y Exactamente, ese es un tema del cual uno nunca quiere hablar porque es demasiado fuerte todavía. sin duda. Pero esa es la lágrima reprimida, ¿no es cierto? La lágrima que no salió. Vino a salir muchas veces más después, hasta hoy día. Hasta ¿Mm? ahora. Ujú. Hasta hoy día se te aprieta aquí, ¿no es cierto? El, el- Y el corazón, ¿no? el corazón se te aprieta. El corazón. Y, y además, alguna vez con mi esposo, yo le dije, voy a ir a una conmemoración de Grimaldi. Fuimos. O sea, una apertura, cuando quizás pusieron los primeros arbolitos, ya todo transformado, digamos. Y ella no estaba aquí, ella se fue el año 76 y vive allá todavía y toda su descendencia vive allá. Ajá. Hasta mis sobrinos bisnietos. Ay, lindo. Bueno, y sí, en la Villa Grimaldi estábamos mirando, escuchando, de repente nos abrazamos y mucha gente le pasó, fíjate. Fue como una especie de catarsis, yo creo. Pero sí, no programada, lloramos mucho. Ese fue Amar, otro mar de lágrimas. otro más. ¿Ah? Mm, Y también tú tienes lágrimas retenidas a veces por tus hijos, porque si pasan una situación difícil o se enferman, tienes ese nudo, ¿no? Pero tienes que ser fuerte. Entonces la lágrima es algo que tienes que manejar tú, ajá. Sí. porque a veces esas lágrimas que quisieras entregar o botar o soltar pueden dañar a otros en un momento. De más. Entonces es algo súper personal, ¿verdad? Sí. Sí. Mm. Sin duda que las lágrimas abrazados son distintas de las lágrimas en soledad, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, bien. Victoria, y esta mirada tuya que es como que uno crece y multiplica en los vínculos, en las relaciones con otros, ¿cómo has ido multiplicando? Bueno, ya nos has ido mostrando, pero es como, ¿qué es lo que has sembrado, sientes tú, Victoria? Mira, yo quisiera haber sembrado mucho más de lo que he sembrado posiblemente, o de lo que yo creo que he sembrado. Ujú. Eh, yo siento que he sembrado un poco de humanidad. Genial. ¿Ah? Y eso me satisface mucho. No sé si he sembrado mucha sabiduría, no sé si he sembrado mucho conocimiento, no tengo idea. Encuentro que la gente es tan genial, eh, que tiene tanta riqueza cada persona, pero lo que sí quisiera haber sembrado, y creo que he sembrado un poco más, eso. Genial. Victoria, yo estaba pensando en estas gratitudes a los ancestros. Es como, ¿qué dicen tus sobrinos bisnietos y tus bisnietos cuando dan las gracias a sus ancestros y en los cuales sin duda estás incluida hoy día? Y yo no sé por qué están tan lejos. Y Están ellos tan son, lejos. en primer lugar, son eh,
en primer lugar imagínate, mi hermana se va joven, dentro de todo, y se va, debe haber tenido unos 42 años cuando se fue, algo así. Tiene 88 en este minuto. Okay. Se va después de salir de Grimaldi, de estar un poco acá, se lo lleva al Comité de Inmigraciones Europeo, la acoge Inglaterra, y ella desarrolla su vida ya con sus 3 hijos separada, y esos 3 hijos tienen a su vez, 2 de ellos tienen 3 y 3 hijos, el otro no, y otra ya tiene descendencia, y otro sobrino tiene descendencia también en un segundo matrimonio. Entonces, es mucha gente. Cuando yo voy allá, los veo, comparto con ellos, pero no sé mucho qué piensan de esta tía que existe acá. Solo sé que ese vínculo con mi hermana es tremendo. Tremendo. Y con mis 3 sobrinos originales, digamos. Ahora, con los otros los vemos en Instagram, nos mandamos besos, claro, compartimos una cosa así, pero tú sabes que la vida es tan dinámica que tus propios nietos, tú los ves crecer y como que son personas con toda su vida. Entonces, también hay que ser súper respetuoso de eso, de la vida de los otros, a no invadirlos tanto con tu presencia, qué sé yo. Entonces, yo creo que la vida va caminando contigo y tú vas con tus aciertos y desaciertos. A veces, siempre yo creo que hay que expresar el cariño, pero acuérdate, uno adolescente tenía su vida y su cuento y su historia, y la abuela qué linda era, y qué rico que traía fruta, y qué rico que la quería, pero son 2 mundos aparte. ¿No te parece? Sí, me parece. Victoria, estamos cerrando nuestra entrevista y me quedo con tus lágrimas, que esas que generan ríos, y ojalá pudiéramos tener el agua y las lágrimas para todos. Y me quedo con la presencia de tus ancestros y las personas que fueron significativas en tu vida, como el profesor Giannini, y con todos los que se mueven contigo. Así que es como mi máxima gratitud, Victoria. Gracias, gracias, gracias por esta entrevista. Y yo gracias a ti por tener la entereza, el tiempo y el gusto de escuchar a otros. Te agradezco muchísimo. Gracias, ¿Ya? Victoria. Un abrazo. Un abrazo.